Frecuencia milénica. Sucesos que estimulan. Hola, estás escuchando Voces del Agua, un podcast informativo con noticias de nuestro ambiente. En este episodio te quiero contar sobre el primer Encuentro Nacional de Manejo Costero Integrado que tuvo lugar en el mes de agosto en el CURE de Maldonado. Vas a escuchar cómo surge el encuentro y cuáles fueron sus principales objetivos. También vas a escuchar la entrevista que le realizamos a Melissa Fernández, licenciada en Desarrollo, con una marcada inclinación por la gestión ambiental, y va a ser la encargada de contarnos un poco más sobre este concepto de manejo costero integrado y sobre los principales desafíos de la costa de San José. Frecuencia milénica. Sucesos que estimulan. El primer Encuentro Nacional de Manejo Costero Integrado tuvo el lema Reflexionando desde y para el sur. Surgió a partir de un número relevante de trabajos científicos, informes técnicos, proyectos de investigación, recursos humanos, experiencias y prácticas que se consideraba era necesario amalgamar. Es así que se creó el encuentro en donde participaron expertas y expertos de la academia, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil para compartir investigaciones, proyectos y acciones de preservación de la zona costera. La organización de este evento estuvo a cargo del Centro Interdisciplinario de Manejo Costero Integrado del Cono Sur y la Cátedra UNESCO en Manejo Costero Integrado del Cono Sur de la Universidad de la República. Los principales objetivos de este encuentro fueron aportar a la concientización pública sobre las problemáticas en la zona costera de nuestro país, generando además un ámbito de intercambio específico que permita aportar al fortalecimiento del vínculo entre ciencia y política, así también como a la sistematización de sus prácticas y acciones. Ahora, Melissa Fernández va a ser quien nos cuente un poco más sobre qué es el manejo costero integrado, cómo la ciudadanía y las diferentes comunidades pueden participar en ese proceso y cuáles son los principales desafíos que enfrenta a nivel socioambiental la franja costera de San José, Uruguay. Estás escuchando Voces del Agua, un podcast informativo con noticias de nuestro ambiente. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Soy Melissa Fernández, soy oriunda y residente de San José de Mayo. Soy licenciada en Desarrollo por la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, en el tramo final de mi carrera me encontré con esto que es el manejo costero integrado y me interesó especialmente aplicar este concepto a nuestro departamento, al departamento de San José, que muchas veces nos olvidamos que también es costero y que no solamente hay costa en el este del país. Recientemente con una colega de geóloga nos interesó abordar cuáles son las potencialidades y los desafíos que hay en este departamento, que hay en San José, a la hora de generar, de poder desarrollar procesos de MSI, de manejo costero integrado. Es un trabajo que recién lo estamos comenzando, lo estamos tratando de abordar. Presentamos unos resultados preliminares en el encuentro de manejo costero integrado, pero todavía queda trabajo por hacer. Se llama Potencialidades y desafíos para la gestión integrada costera en el departamento de San José, y el objetivo que nos planteamos es el de, con las palabras más formales, te podría decir que es el de evaluar las capacidades y potencialidades que se han generado en el departamento, sobre todo del 2000 en adelante, capacidades para generar procesos favorables para crear proyectos de manejo costero integrado, de gestión integrada costera. Eso es como lo formal. Lo que hay de trasfondo de eso es dar cuenta de qué cosas San José ha estado haciendo bien, que tiene capacidad, de qué cosas nos podemos agarrar para decir que en este departamento sí se pueden generar este tipo de procesos. Frecuencia milénica. Sucesos que estimulan.
¿Nos podrías contar un poco más sobre este proceso del manejo costero integrado? ¿Qué es exactamente? Manejo costero integrado es una noción que ha estado dando vueltas hace casi 30 años, pero en Uruguay hace unos 20, y se trata de un proceso de gestión costera, pero integrada. Con integrada, ¿qué queremos decir? Queremos decir que no se vea la costa de acuerdo a sus utilidades para cada sector económico, por ejemplo, porque el turismo ve la costa de determinada manera, otros sectores económicos, no sé, la industria, el agro, la pesca, la ven de determinadas dimensiones. La idea es, en ese punto de vista, integrar todos los sectores, todos los conocimientos, integrar también las escalas de gobierno, las escalas de poder, desde lo nacional, lo subnacional o departamental, lo municipal. Eh, Eso también es una dimensión de integralidad que se quiere abordar en ese tipo de gestión. Y también la integración de saberes en el sentido de que lo académico importa mucho, lo científico importa un montón, porque estudios costeros a nivel mundial y nacional sobre biología, ecosistemas, hay pila, pero hay que saber integrar estos conocimientos con conocimientos más de tipo social, de tipo económico, de tipo político, que son igual de relevantes cuando se tratan de sistemas tan complejos, tan diversos como son los sistemas socioecológicos costeros. En este tipo de integración de los saberes es muy importante la ciudadanía, los saberes locales, cuáles son esos conocimientos adquiridos por el no tan simple hecho de recibir o de estar en contacto directo, tener relación directa por las trayectorias personales, laborales de las personas en la costa. Entonces, en síntesis esto, el manejo costero integrado es una visión de cómo debería gestionarse los espacios costeros. Y bueno, entonces esto, el proyecto, el trabajo que estábamos intentando generar es eso, ver qué es lo que tiene San José avanzado en estos términos. ¿Cómo desde la ciudadanía y las diferentes comunidades podemos participar en este proceso? Como te dije, la participación ciudadana es muy importante en este tipo de visión de la gestión costera, pero es una pata. Entonces, lo que hay que entender es que siempre se está necesitando o siempre sería deseable que haya interacción entre los ciudadanos con otras instituciones. Con otras instituciones, sean también de pares, de otros ciudadanos, de otros interesados, o sean con empresas grandes, pequeñas, emprendimientos, el sector privado en general, pero con instituciones públicas, con esas instituciones que al final del día parecerían ser las que ejercen el poder, digamos, en estos lugares. Entonces, por un lado te diría eso, asumir que la ciudadanía es importante, pero es importante también en tanto se vincule activamente con otros actores. Desde la generación de consenso, sí, porque es desde donde se pueden realizar acciones más favorables o o que tiendan más al éxito, si se quiere, pero tampoco hay que tenerle miedo a cierto grado de conflictos. O sea, en esta relación entre la ciudadanía y el resto, o dentro de las ciudadanías también, no tenerle miedo a la generación de conflictos o de evaluar, porque algunos tenemos determinada visión de una cosa y otros otra. Esa gestión del conflicto creo que es muy rica y ha sido muy rica en las experiencias de gestión en general, pero en manejo costero integrado en particular, este, por un lado. Por el otro, lo mejor que puede hacer la ciudadanía es movilizarse, es moverse por lo que creen justo, por lo que creen necesario, pero entiendo que es justamente el lado más difícil muchas veces de lograr esta movilización,
la convocatoria de las personas nunca es fácil, eso es una de las cosas que a priori vemos en este trabajo que te mencionaba. La participación no es fácil, no porque no hayan incentivos, no porque no hayan iniciativas o proyectos a nivel local. Se siente mi gata de fondo, espero que sea un sonido agradable para quienes escuchan. Lo importante de la ciudadanía es informarse, proyectar, pensar qué es lo que se quiere, cómo le gustaría que su espacio en la costa, ese lugar al que se sienten identificados en la costa, cómo le gustaría que fuera, pensar cómo fue en su momento cuando todos tenemos como este imaginario o estos recuerdos de determinados lugares, sean costeros o no, pero está, el costero es lo que nos convoca. Tenemos como esos recuerdos tal vez desde un punto de vista nostálgico, de la sentimentalidad, pero estas nociones de cómo fue, cómo debería ser y cómo es. Entonces eso, a veces las miradas retrospectivas para, para poder hacer prospectiva es muy importante. Creo que muchos grupos ciudadanos, sobre todo si son pobladores de años, tienen esta ventaja. El haber vivido las evoluciones o las involuciones de muchos espacios costeros también creo que puede generar estas instancias de diálogo, de conservación, de intercambios generacionales. Se mencionaba yo el punto de tener conocimiento que, como dije antes, está por el estar ahí. Entonces el informarse también es eso, es en el ida y vuelta que pueden tener los mismos vecinos, la misma población, y a veces también es lo que cuesta, ¿no? Decir, mirá, yo estoy acá, sé que pasan estas cosas, tal vez me equivoque, tal vez esta información que yo tengo la puedo complementar con otro tipo de información disponible, pero el estar abiertos al diálogo, al escucharse, al proyectar y a entender que hay acciones que se pueden realizar. ¿Cuáles son los desafíos de la costa de San José actualmente? Te puedo decir que hay problemáticas de la costa de San José que se encuentran a lo largo de toda o buena parte de la costa, casi indiscriminadamente. Estos problemas están relacionados sobre todo a los procesos de erosión, de pérdida de playa y barrancas. Decir que la erosión en realidad es un proceso, es un fenómeno natural que se puede dar tanto por acción del viento como por acción del oleaje, y que en sí mismo, como es un proceso natural, no tendría nada de malo porque pasa. El problema es que hay muchas actividades antrópicas, actividades humanas, que los agravan. En este sentido, la presión de las urbanizaciones sobre las zonas cercanas a la costa o sobre casi los bordes de las barrancas, en Quillú se ve bastante esto, además de la forestación con especies exóticas como los eucaliptos, los pinos, que parecen tan naturalizados en la costa Maragata y en otros puntos del país, pero no lo son. En sí no deberían estar ahí. Pero claro, este tipo de flora lo que ha hecho es fijar buena parte de los sedimentos, sean en dunas o sea en barrancas, y todo eso ayuda a que el deterioro y la erosión sean mucho más grandes. En este sentido, junto a la erosión, la pérdida de calidad de la costa en cuanto a los componentes del suelo, del aire y las aguas, está muy vinculado también a un problema que tiene en general todo Uruguay, que es el uso del suelo. Hay que entender que en el país el uso del suelo agrícola es muy relevante, y los métodos por los cuales se realizan estas actividades no siempre son los más favorables con el medio. Y a veces entender que lo que hacemos tierra adentro afecta, sí, a los alrededores de esa chacra, de esas hectáreas, de lo que sea, todo fluye, y todo fluye en un sentido de cuenca hasta algún lugar, y la costa es claramente un punto álgido en ese sentido. Entonces, entender que los usos agrícolas y ganaderos también en nuestro país y en nuestro departamento
también generan presiones, por más que no parezcan directas, porque no están in situ en la costa, sí son temas a tener en cuenta. El uso de pesticidas, de herbicidas, de insecticidas, por procesos de drenaje, por procesos de transpiración, de evapotranspiración, de emisión de efluentes, todo eso a algún lugar llega. Y esos son problemas a tener en cuenta. Ciudad del Plata, por ejemplo, por ponerte el ejemplo del municipio más grande que tenemos en el departamento, es un lugar en el que las industrias, hay un montón de industrias, todos lo sabemos, el eje Ruta 1 es impresionante en cuanto a presencia de industrias. Y si bien todas seguramente tengan sus estudios de impacto, tengan sus controles, sus habilitaciones por parte de las autoridades correspondientes, no hay que negar que sí, que inciden, que todas tienen indiscutiblemente unos procesos básicos de la industria que capaz que de menor manera, de mayor manera, afectan al espacio costero, a los humedales, a las playas, a las aguas, a los suelos. Frecuencia milénica. Sucesos que estimulan. Por otro lado, te podría decir, en esto de problemas que alteran a toda la costa del departamento, la alteración del patrimonio arqueológico. Como te dije, este trabajo lo estoy haciendo en conjunto con una arqueóloga, con Marcela Caporale, que ha trabajado un montón de años en el departamento. Y hay vestigios arqueológicos de hace 5.000 años, creo que son los más antiguos acá en el departamento, prehispánicos, o sea, hay restos hispánicos, claro, pero los prehispánicos son los que más llaman la atención. Y esto, los usos de suelo también los alteran, este patrimonio, no lo dije antes, pero todos los emprendimientos de extracción minera, de extracción mineral, se lo llevan, excavan muchas veces sin los debidos estudios de impacto y mucha parte de este patrimonio se pierde. Eso es una gran pena porque en realidad también en esto de generar identidad también entender que donde estamos parados no es solo proceso desde la colonización hasta hoy, sino que la gente ha habitado ahí desde hace un montón de tiempo. Así que bueno, esos son los lugares, los problemas así como más eh, a lo largo de toda la costa. Luego identificamos que hay problemas que son más de tipo local. Bueno, esto de la extracción arenera en realidad, y las industrias químicas, sí, son más bien a nivel local porque se ven sobre todo en Ciudad del Plata, pero que afectan a procesos que a su vez se dan en todo el departamento. Estás escuchando Voces del Agua, un podcast informativo con noticias de nuestro ambiente. Esto es un problema a nivel país, me parece, las presiones que ejercen los privados, diferentes tipos de privados, sobre el uso del espacio costero. Es un tema que está muy vigente en estos días, en estos meses, acá en el departamento, que se manifiesta de una forma que a lo mejor en otros departamentos no ha tenido tanta envergadura. No te sabría decir por qué acá sí y en otros no, pero a su vez hay procesos de presión privada que en otros departamentos se da y acá no, como la expansión del turismo residencial, urbanizaciones desmedidas. En San José no pasa, eso es bueno desde mi punto de vista, pero claro, ahora está en boga todo el tema de planta potabilizadora sí, planta potabilizadora no, ¿por qué? Si sí, a cargo de quién. Todos esos temas creo que son muy vigentes, demasiado recientes, entonces no tenemos como un análisis profundo aún al respecto, pero sí son cuestiones muy a tener en cuenta. Y hay desafíos que son, como te digo, yo vengo de las ciencias sociales, entonces suelo volcarme siempre un poco hasta ahí. Hay desafíos que son más de corte institucional, de gobernanza. Planteémoslos en esos términos. Desafíos en cuanto a gobernanza. La superposición de competencias entre diferentes niveles de gobierno es uno de los desafíos o debilidades que en este trabajo abordamos. Así como digo que el manejo costero integrado
requiere el diálogo, la realidad es que muchas veces estos diálogos no se dan, o por más que se den, siempre se lleva, siempre no, perdón, muchas veces termina realizándose lo que el actor con más potestad termina decidiendo. Esto es un problema que me parece que es importante, la falta de coordinación entre niveles de gobierno, entre sectores de gobierno. Y volviendo al tema de la participación ciudadana, es uno de los puntos que vemos que podría mejorar. Como digo, no digo que podría mejorar la participación ciudadana porque no la haya, sino por las repercusiones que tengan o por la influencia que tengan las tomas de decisiones. Creemos que eso es un poco un debe que se puede mencionar acá en el departamento y que está muy vinculado a la, no sé si decir falta, pero que sí está relacionado a problemas o debilidades en torno a la comunicación, a los procesos de comunicación. Y es casi increíble estar hablando de esto en la época de las redes sociales y en la época de las comunicaciones masivas, pero sí, estas faltas de convocatoria muchas veces responden a eso, a que la gente no se entera, a que no se escuchan, a que no llega determinado tipo de información o determinado tipo de demandas. Creo que por ahí iría la mayor parte de los problemas. Frecuencia milénica. Sucesos que estimulan. El pasado espacio fue presentado por la Intendencia de San José.